En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 14 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Esta es una fecha creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para la prevención temprana de estas enfermedades, donde los pacientes afectados puedan recibir el debido tratamiento y de esta manera poder garantizar una mejor calidad de vida. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Continuamos en Cátedra Médica. Doctor Ricardo Nieves. Bueno, Amaury, gracias. Yo voy a empezar leyendo un párrafo de este texto que se llama Fábrica de Cretinos Digitales. ¿De qué? Cretinos Digitales, los peligros de la pantalla para nuestros hijos. Y es de Michel Demuguet. Michel Demuguet es el presidente o director de neurociencia y director de investigación del Instituto Nacional de Salud y de Investigación Médica de Francia. Tiene varias obras, pero este es un texto más reciente. Es un neurocientífico y neurólogo además. Miren, él dice, dentro de su texto, dice lo siguiente, para que tengan una idea. Atención padres, madres, tutores, maestros, pedagogos, psicopedagogos, neuropedagogos. La tecnología, el uso desproporcionado de la tecnología es sumamente crítico. Con solo 2 años de edad, un niño en Francia consume, en términos medios, 3 horas diarias frente a la pantalla. De los 8 a los 12 años, la media se acerca a 5 horas diarias. En la adolescencia, la cifra se dispara 7 horas cada día, lo que supone más de 2.400 horas al año en pleno desarrollo intelectual. Esto obliga a analizar la agresividad, la depresión, el comportamiento de riesgo, el desarrollo intelectual, el empobrecimiento del lenguaje, la memoria, la concentración y otros factores que son dignos de estudio. ¿Qué es lo que dice Demuguet? ¿Cuántas horas dura un niño frente a un ordenador, frente a un smartphone, frente a una tablet? Mínimo 3 horas. A los 2 años. A los 2 años. Y en la medida que el niño llega a los 8 años, sube 5 horas y ya en la preadolescencia y la adolescencia te puede llegar a 7 y hasta 8 horas. Pero inicia con 3 horas sin un cerebro cableado, sin ni siquiera ha terminado, no ha redondeado ese cerebro. Ahora vamos a empezar una brevísima historia para que la gente tenga una idea. En el año 780, en lo que es Persia hoy, apareció un señor llamado Abd Muhammad al-Juarimi. Con el tiempo ese nombre se convirtió, traducido a Occidente y al español, en algoritmo. Él es que inventa el sistema codificado de dígitos que se encadenan y van proporcionando un dato previsible e infinito. Él es el que inaugura el lenguaje computacional. Estamos hablando en el siglo VIII, señores. La matemática que se trajo a Europa y luego a Occidente duró desde el año 1300, 1200 y tanto, hasta el siglo XVI, cuando nacieron los racionalistas europeos. La matemática que se aplicó en Europa y toda esa parte era la matemática que había fundado al-Juarimi, que es algoritmo, como ustedes saben. Ahora, en nuestra órbita occidental, ¿dónde parte esto? Bueno, no voy a alargar la historia, ya todos conocemos a Charles Babbage, que fue un destacadísimo inventor, matemático, ingeniero inglés finales del siglo XVIII, principios del siglo, finales del siglo XVIII. Luego tenemos o antes que él, pero con más trascendencia en términos de matemática, a Gottfried Leibniz. Leibniz es el que inventa el cálculo infinitesimal. El cálculo lógico, el cálculo derivado, las derivaciones. Leibniz es uno de los pensadores que funda junto a Descartes y a Spinoza el racionalismo. Es decir, el que dijo, no. Lo que nosotros conocemos y aprendemos viene de la razón. Ni es de Dios, ni es de un demiurgo, ni es de un ángel, ni es una iluminación, es de la razón. Y la razón es ese ámbito de la mente humana que procesa, analiza, pondera, enjuicia, justiprecia y finalmente produce un juicio. Entonces, él contribuyó muchísimo a lo que sería
el lenguaje computacional que había fundado a quien dije anteriormente. Ahora, ¿dónde la cosa empieza en verdad? El siglo XX. Hay un señor, ustedes ven las computadoras que tienen la manzana mordida, ¿verdad? Eso es una simbología que se ha querido relacionar con la muerte por envenenamiento con cianuro de un hombre formidable, inteligentísimo, un genio, que solo el tiempo lo colocó en el lugar que se merecía y le reconoció y le pidió excusa, porque él era homosexual. Estoy hablando de Alan Turing. Alan Turing es el diseñador de todo esto, amparado, naturalmente, en el precedente que acabo de decir. Pero quien crea la primera computadora, una ENIAC, quien crea el primer sistema de lenguaje computacional en términos modernos, es Alan Turing. Incluso él dijo, se puede fabricar una máquina que piense. Y de ahí viene la máquina de Turing. Turing murió jovencito, a los 41 años, porque era homosexual, tuvo una relación, lo descubrieron en esa época y lo metieron preso. No se sabe si se suicidó, si lo mataron. Esa es la teoría del suicidio. Es la teoría, la del suicidio. Ahora, la grandeza de Turing es que él era lógico, era biólogo, era un científico investigador, era un informático, era un genio que fue capaz de descifrar el lenguaje que mandaban los nazis mediante criptomensajes ocultos con codificaciones, y él lo pudo descifrar. Eso evitó que la guerra durara algunos 6 o 7 años más, porque él se le adelantó. Oigan, qué genio. Y a este hombre lo crucifican por ser homosexual. Hago un paréntesis, recuerdo que yo estudiaba con una amiga que era cristiana y me decía, no, porque todo lo que procede de la homosexualidad es pecaminoso. Entonces yo le decía, suelta ese aparato. Tira ese celular para el piso, que eso es pecaminoso. Entonces ella se reía. Lo que quiero decir de Turing es su gran contribución a la computadora y al lenguaje computacional. Ya de ahí en adelante, el resto es historia. En los años 50, terminada la Segunda Guerra Mundial, surge una generación de los padres de la inteligencia artificial, encabezado por John McCarthy, que fue el primero que lo utilizó en el año 1900. General McCarthy. McCarthy es un investigador que utiliza el término inteligencia artificial por primera vez. Y cuando él usa eso, hasta se burlan. Pero posteriormente el asunto se encamina y surge vamos a decir, una constelación de brillantísimos, todos de Princeton, Harvard, MIT o el King College de Cambridge, el colegio del rey de Cambridge, que es una universidad prestigiosa de primer mundo. Todos de primer mundo, naturalmente. Estamos hablando de un momento de la ciencia formidable. Uno de ellos ganó el Nobel, Herbert Simon. Simon gana el Nobel porque él es economista, pero es un polímata, un hombre que tenía conocimiento de toda rama. Y al final él descubre el consumo por impulso. ¿Por qué la gente consume hoy? Y va todo el mundo de boca a comprar. Entonces él analiza esa parte de la psicoeconomía. Cómo nos dejamos arrastrar, cómo somos enganchados, cómo somos arrastrados, cómo somos seducidos, ¿no?, por el mercado de una manera demencial. Y Simon, que era matemático, sociólogo, filósofo, hace un texto formidable al respecto y le conceden el Premio Nobel de Economía. Él contribuyó muchísimo a la inteligencia artificial. A partir de ahí ya no hay que hablar, señores. Ya ustedes saben dónde ha venido todo esto y cómo se riega el mundo, la red. Y un muchachito de 19 años abandona la universidad y en el garaje de su casa dice, no, yo voy a crear un sistema de comunicación y de vínculo social a distancia, donde la gente no tenga ni que estar cerca, sino que se va a comunicar por ahí. ¿Cómo? A los 19 años tenía Zuckerberg, ¿verdad? Y crea las redes sociales. Ahora, todas las revoluciones, absolutamente todas las revoluciones, la revolución agrícola, la revolución industrial, la revolución cognitiva primera, a la revolución tecnológica hoy, todas tienen categorías difíciles de entender siempre para el periodo que le toca, pero tienen sus negatividades y sus virtudes, cosas positivas y negativas. Nada es bueno en sí, entero, ni tampoco negativo. Bueno, de hecho hay una expresión muy bonita que dice que nada es tan malo que algo bueno no tenga, y viceversa. Sí, y es el caso. Bueno, el caso de esta revolución tecnológica, esto es muy importante, es que es incomparable con todas las demás, más que cuando Gutenberg y la empresa, más que la revolución industrial, más que la revolución física de principios de siglo con Albert Einstein y toda esa gente.
es más que la revolución que hizo Isaac Newton, porque es todavía más expandida el conocimiento, ¿no? La capacidad que tiene para llegar a todo. Entonces, esta revolución tiene una característica. Nos involucra a todos aunque no queramos. Todos estamos participando aunque no nos demos cuenta. Y todos somos como una especie de peones del nuevo modelo de comunicación, de tecnología y de información que hay a nivel global. Bueno, Mira, una al pregunta, punto de que tú tienes la famosa revolución de los jazmines. Estaba Ben Ali en Túnez y todo el mundo conoce este joven que siendo abogado va todos los días a reclamar un derecho de un puesto de frutas que tenía, y bueno, le niegan todos los días y él finalmente se inmola, se suicida en público, pegándose fuego, y eso a través de el descontento que generó en la sociedad, mediado precisamente por las redes sociales. Al final, como balance, Ben Ali tiene que salir del gobierno, cae Túnez, cae el régimen de Túnez, cae el régimen de Hosni Mubarak en Egipto, cae el régimen de Gaddafi. O sea, la famosa revolución de los jazmines, que todo el norte de África se encendió, fue mediado esencialmente por las redes sociales. Y el impacto que tiene hoy día, un libro muy interesante, Ricardo, que se llama Los Numeratis. Ese libro, a principios, creo que se publicó en el 2005-2007, nos permite ver de qué manera lo que tú haces en todas esas plataformas, en todas esas páginas, se va trazando, ¿no? Se va trazando una especie de huella, una especie de ruta, y finalmente entonces eres presa, naturalmente de lo que decía, de toda la industria. Bien. Entonces, ese lenguaje, ese nuevo lenguaje es el que nosotros en el día de hoy vamos a estar conversando. Redes sociales y nuevo lenguaje hoy en los catedráticos. A manera de introducción, yo voy a hacer una pregunta hasta impúdica e impropia. No, para nada. No, espérate, déjame terminar. No hay pregunta impúdica ni ¿será esas revoluciones, desde la perspectiva de las transformaciones en el cerebro humano, han sido más impactantes que la primera tecnología descubierta por el hombre, que es el fuego? Lo que decimos es no solo el impacto en el sentido de transformación, sino el alcance que tiene. Por ejemplo, la Revolución Francesa es probablemente la revolución política, social más importante de la historia. Y sin embargo fue nada más en París. No es por el tamaño, no es por el alcance, sino cómo puede regarse en todos los rincones, invadir el pensamiento humano. A eso me refiero. Cada revolución es importante. Lo que quiero decir es que el alcance de esto, señores, nunca habíamos tenido la humanidad al mismo tiempo, probablemente, un momento de poder planetario que alcanzara a todos los rincones sin tirar un tiro. Porque hoy día y sin sacrificar a nadie. Porque hoy día cada persona cuenta, y era lo que decía, con un recurso de hipercomunicación, no de comunicación, hipercomunicado. Pero ya, yo creo que debemos de ir ya para que nuestros entrevistados entren. La primera pregunta es justamente para Luca del Moro, quien es Community Manager y diseñador gráfico, y es ¿qué son las redes sociales? Antes que Luca diga eso, lo que hay hoy es La Fontaine. Una mutación de la racionalidad humana nunca vista a la velocidad que ha conseguido. O sea, cómo nosotros vemos, pensamos, generamos, actuamos, amamos, consumimos, nos comunicamos, viajamos. Cómo vemos el mundo, todo el arte, la guerra. Es una cosa demencial lo que está pasando. Y esta mutación de la racionalidad humana no tiene comparación. Luca, adelante con el tema de las redes. ¿Qué son las redes sociales, Luca? Gracias por recibirme hoy, antes que nada, y feliz día de San Valentín para lo aquí presente y también los que nos escuchan. Bueno, las redes sociales, para ponerlo en términos sencillos, simplemente son redes de interconexión donde el principal objetivo es que las personas puedan interactuar compartiendo contenidos, experiencias, dígase imágenes, videos, audio, pueden compartir lo que sea que produzca alguna experiencia para poder compartirla entre el mayor número de personas posibles.
Eso en términos sencillos. Sí, por ejemplo, Lucas, para citar un ámbito pequeño de todo este universo que estamos tocando. Piensen ustedes en la pornografía. ¿Qué le hizo la pornografía al amor, a ese sentimiento tan noble que nosotros acuñamos, que nosotros valoramos? Para mí el amor no es un sentimiento. Pero, para mí el amor no es un sentimiento, es una función cerebral. Es una función, pero es un sentimiento a la vez. Todo es cerebral, el amor es cerebral eminentemente, claro que sí. Pero, ¿qué le hizo la pornografía al amor? Lo tumbó, lo banalizó, lo echó al suelo. Pero diríamos lo mismo que le hizo a la política, o a la comunicación, o que le hizo a la misma ciencia. Es una cosa increíble lo que ha hecho esto, Lucas. Y una cosa, redes sociales, hay un libro que se llama Redes Sociales, Redes Neuronales. Redes sociales es... Y hay una especialidad en neurología que se llama redes cerebrales. Redes cerebrales. Neurólogos especialistas en redes cerebrales. Maravilloso. Sí. El cableado del cerebro, Lucas, tiene 75,000 kilómetros. Si lo juntamos todos los alambritos del cerebro. Le da la vuelta a la Tierra decenas de veces. Entonces, sin embargo, tú, que eres un experto en estos asuntos, puedes comunicarte con el primo, el hermano tuyo que está en Italia. En Italia. En fracción de segundo tú le mandas el texto, una imagen, lo que tú quieras, y hasta un emoticón. ¿Cómo impacta esto? Bueno, lo que ha hecho, entiendo yo, esa hipercomunicación, esa hiperconectividad, es que nos ha hecho como más distantes entre la persona que tenemos y nos privamos de esas experiencias reales, del mundo real, que se supone que son tan importantes para el desarrollo de nuestra mente, especialmente los jóvenes, y la intercambiamos por esas experiencias virtuales que nos crean como expectativas y también nos crean como una especie de mundo de fantasía que cuando lo comparamos con el mundo real nos choca tremendamente, y esas expectativas que nos creamos con el mundo virtual no se corresponden en ninguna medida al mundo real, y luego nos encontramos como incapaces de lidiar con la vida, con las cosas que nos encontramos, con esas frustraciones, con esas situaciones que son adversas, porque lo único que ofrecen las redes sociales son situaciones placenteras. Nos dan lo que queremos, cuando lo queremos, de la forma que queremos, y cuando volvemos al mundo real, porque en algún momento hay que hacerlo, pues entonces nos encontramos con un mundo que no es lo que queremos que debe ser. Al regreso, porque vamos a hacer una pausa, entonces hablaremos. Buscar lo que queremos nos da satisfacción, nos da retribución, nos da placer, dopamina, nos da esa sensación de bienestar que a veces puede ser falsa, como tú bien lo dices. Hablaremos entonces aquí de este nuevo lenguaje universal que incluye también una de las situaciones más complejas de esta era, cómo este nuevo modelo de comunicación y de relación social explora el deseo humano. Nunca el deseo humano había sido tan zarandeado como en esta fecha. Hasta en la niñez, que es un peligro. Isidro. Porque la salud merece respeto.